Hola Fabio. Hola. Hoy vamos a hablar de un poco de lo que aprendimos durante todo el semestre, eh, leyendo a los distintos autores y investigando sobre nuestro arquitecto que es Livio Aquino. Bueno, entonces empezamos con Rossi y pues personalmente una de las cosas más importantes eh, que pienso que nos quedaron como estudiando la autobiografía científica es precisamente el tema central, que es como Rossi plantea sus experiencias y las relaciona con su obra y con su teoría arquitectónica. La autobiografía en este caso es muy importante en la toma de decisiones con respecto a los proyectos y también influyen muchísimo en la experiencia personal. Eh, Él en alguna parte explica que para él la arquitectura es como la conformación de todas esas experiencias en la vida que van construyendo y van alimentando como su quehacer arquitectónico. Entonces todos los proyectos de él están determinados como por experiencias, por intenciones, pero nada es gratuito. Entonces se lo explica a través de sus vivencias y cómo cada cosa tiene su razón de ser que viene de la vida de él. sí, y es súper interesante porque pues por un lado, normalmente uno no estudia, digamos que esa parte de los arquitectos, normalmente se estudia más, es como el pensamiento o la lógica racional detrás de los proyectos y no se estudia mucho este tema de la experiencia y la memoria y cómo influyen los proyectos. Entonces, pues en el caso de Rossi es mostrar cómo la lógica racional se ve complementada por esa lógica, ese discurso de la experiencia y de la memoria, como para generar ese pensamiento analógico del cual tanto habla Rossi. Eso es chévere porque de cierta forma se aproxima a partir de lo formal al modernismo, pero a la vez se aísla porque es una arquitectura que viene como del ser, ¿no? Que viene del ser humano y que si bien tiene elementos sistemáticos, programáticos, lo que sea, eh, está determinado por la persona. Entonces eso es como chévere porque logra un matrimonio entre la persona y la arquitectura que lo habita. Sí, y precisamente se hacen como conexiones muy específicas entre las cosas que le pasan a él y cómo posteriormente se revelan en sus proyectos. Eso pues me parece muy interesante también, porque es algo muy personal, sí, son experiencias muy específicas que no podrían ser, o sea, que serían diferentes si otra persona las hubiera vivido. Además, como él lo explica en su biografía, pues en su autobiografía científica, es una arquitectura que se alimenta no solo de la arquitectura, sino también del arte, del cine, de la literatura. Entonces, como que logra poner la arquitectura en un plano global, no la isla de todo y no la pone como en un altar, sino entiende la arquitectura como una manifestación muy humana. Sí, y que además se va transformando porque pues vemos que empieza en un punto, digamos que todos sus pensamientos se van transformando mientras va creciendo, lo cual es lógico, y pues todas estas experiencias, sus gustos, como los tipos de películas que le gustan, los viajes que hace, todo esto van determinando, digamos que nuevas maneras de pensar en esa arquitectura y también como que maduran con él. Y ya, pues Ya, eso eso es sería de Rossi. Rosy. Pues pasemos a Sumter. Yo creo que de Sumter hay varias cosas que hay que resaltar. También como en Rossi se ve esa, pues como la importancia de la experiencia personal y esas reflexiones que se ven reflejadas finalmente en la obra arquitectónica. Eh, digamos que el cómo saber, o sea, el cómo se distingue, Sumter explica cómo distinguir una buena arquitectura, cómo hacer buena arquitectura, y todo esto se hace a través de las reflexiones personales, que pues él las describe muy bien, digamos que tiene un estilo muy particular, y es muy Es, personal también. es interesante que Suntor también habla de las relaciones que puede tener su arquitectura con el entorno, como pasa con Rossi y con su Y vida, con los arquitectos suizos en con los general. arquitectos suizos en general, pero para Suntor yo
pues nosotros creemos que su arquitectura está más dirigida al habitante, entonces el tema de la experiencia del que habita pues el edificio es súper importante, por lo que elementos como el material, la luz, pues se vuelven aspectos supremamente importantes, ¿no? Entonces, si bien es una arquitectura que responde a un interés o una inquietud personal, está dirigida también a una persona, pero que no necesariamente es él, sino como al habitante. Sí, y pues, pero igual, o sea, yo creo que en Sumter también es muy importante como la manera en la que describe esas imágenes y esos recuerdos de su infancia, de su adolescencia, porque como que es muy evidente que influyen mucho posteriormente en la manera en la que proyecta la arquitectura. Entonces, él, por ejemplo, habla en momentos, o sea, describe muy específicamente y digamos que de manera muy atmosférica y muy completa la idea de, no sé, un café específico en el cual estuvo, en el cual le interesaron ciertos aspectos, no sé, del mobiliario, de las ventanas, o una cocina específica, como que le hablaba de una cocina de una casa en la que vivió y la describía de una manera como tan particular que uno sabe que es esa y no es otra, y esa pues tuvo un efecto en su pensamiento y en sus memorias, en sus recuerdos, y como que todo esto influye en la manera en que posteriormente desarrolla su teoría. En cuanto a la materialidad, pues también es muy importante como esto de las texturas, de los colores, de los acabados y de como esas, no sé, como esa sensación del hacer con las manos, como de la artesanía, y que se ve reflejada en su arquitectura. A veces se puede entender la arquitectura de Sumter como una pieza escultórica en el sentido en que su obra responde al sitio en el que se está pues, insertando, y el material es muy pensado de acuerdo al lugar, el color también, entonces es un constante diálogo con el entorno en el que se inscribe, ¿no? No es una pieza aislada que se pone, sino es todo un proceso de pensamiento que pues, termina la obra. Sí, y es también muy interesante, pues como en Rossi también, como que el estilo es muy analógico, porque él habla de su obra y habla de sus vivencias y sus experiencias, pero también nos habla de un montón de artistas, de escritores que le interesan y que en últimas, o sea, saca elementos como de todos estos personajes y de estilos artísticos y un montón de cosas nuevamente para generar y desarrollar su teoría y su obra arquitectónica. Entonces, pues vemos en Sumter que la arquitectura no se trata en sí del oficio de la arquitectura, sino de muchas otras cosas que generan la experiencia humana. Igual que Rossi, ¿no? Un poco. Sí, es como un similar. diálogo con todo lo que está pasando Ajá. a su alrededor. Sí, pues en cuanto a, digamos que el ejercicio de proyectar, me acuerdo mucho que pues para lo que a mí me interesó mucho es como este aspecto del dibujo, porque él habla de que actualmente pues el dibujo muchas veces se vuelve como en el fin del proyecto, cuando no debería ser así. El dibujo es más una herramienta o un paso para llegar al objeto deseado, que es como el reflejo de ese pensamiento y de una crítica que uno hace constantemente sobre el proyecto. Eso es muy interesante. Bueno, y el siguiente arquitecto será el que estudiamos todo el semestre, que es Livio Bacchini. Entonces, en Bacchini también vemos esos mismos rasgos que están en Rossi y en Sumter, que es como un diálogo con lo que está pasando alrededor de ellos, pero yo creo, y creo que tú también estás de acuerdo, en que en el caso de Bacchini es muy importante el lugar, siendo pues local, ¿no? Sí, o sea, nosotros pues nos dimos cuenta que también con todos los arquitectos, digamos que nuestros compañeros también investigaron que específicamente nacieron cerca de los Alpes suizos, o pues más pegados a Italia, como que había un sentido de la pertenencia en cuanto al lugar muy importante y digamos que tiene una topografía muy específica, un emplazamiento muy específico que los hace ser como muy centrados en su cultura. Y pues por ejemplo, no sé, ellos hablaban casi que italiano porque estaban cerca de Italia. Él explica que hasta la generación de su abuelo, pues las personas de esa localidad nunca habían salido, entonces obviamente hay un sentido de pertenencia y de comunidad muy fuerte.
pues hay una tradición indudablemente, ¿no? Y eso se ve en la arquitectura pues de este grupo de arquitectos que si bien se han apropiado de elementos externos, todavía conservan esa tradición y como un diálogo muy propio. A mí me pareció también muy interesante de Bacchini como su relación con la historia. Digamos que la historia normalmente se ve como el pasado y ya, pero Bacchini es muy insistente en que la historia es importantísimo mirar en la historia para poder proyectar la arquitectura. Entonces pues nosotros vimos un texto de él que se llama Obras Maestras, en el cual él habla de las obras maestras de la arquitectura y nos dice como, bueno, pero estas no son obras estáticas, sino que pueden ser la base, o sea, son muy cercanas a la perfección y pueden ser la base para responder como problemas que no pudieron responder en su momento. Entonces él habla de que la historia más bien se va transformando a partir del pasado y siempre debe ser recurrente en la proyección de la arquitectura. También algo muy lindo que él dice y es que uno siempre va a trabajar en el mismo proyecto. O sea, en su arquitectura, si bien hay diferentes necesidades, diferentes intenciones, pero a partir del error es como se enriquece la arquitectura. Entonces siempre se va a trabajar en la misma obra que se va transformando, pero siempre va a estar mejorando. Sí, entonces pues yo creo que de esto que acabamos de decir también como que se puede afirmar, y también lo dice Bacchini, que la arquitectura es casi que un rito, o sea, es una cuestión de revisar y ver como las obras del pasado y casi que volver a proyectarlas, pero adaptarlas a un lugar, adaptarlas a un contexto, y casi como si fuera la arquitectura un instrumento. ¿Qué más podemos decir? Sí, como para resumir y tratar de juntar todos estos arquitectos, hay un interés como por una intención, por tratar una arquitectura universal a partir de lo propio y de un lenguaje autóctono. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que la arquitectura suiza sea tan particular, que si bien tiene órdenes y elementos que son identificables en la arquitectura pues, moderna, pero se han apropiado de esa arquitectura de una forma muy específica y muy especial, haciendo que sea muy propia de los suizos. Sí, yo creo que no olvidan como este tema de la historia y este tema del sentido de pertenencia de un lugar. El mezclar como técnicas modernas con técnicas tradicionales, técnicas artesanales, como el hacer con las manos, yo siento que eso es muy importante. El tema de la artesanía, como que es algo que no debería perderse, porque eso también tiene una relación muy íntima con el material y pues yo creo que con la arquitectura en general, con el lugar en el cual se está pues, habitando. Y por otro lado, yo creo que es muy importante pues en todos los autores que hemos visto esta relación con el arte. Digamos que el arte es como una experiencia que enriquece la arquitectura más que ser opuesta o pues no sé, como que aporta un valor añadido muy importante para el arquitecto. Y no solo a partir de lo formal, sino es una apropiación del arte contemporáneo, donde se revisan pues, artistas como Joseph Beuys, muchos artistas del performance, del minimal, donde la experiencia y la percepción son elementos importantes, entonces ya no se interesan tanto en aspectos como el color, la forma, sino más bien de cómo el espectador percibe la obra y cómo pues por medio de diferentes mecanismos se configura una percepción y una experiencia específica. Sí, yo creo que ahí también es importante el tema del movimiento, como el arte cinético y estas cosas, porque pues el movimiento en términos de cómo se va transformando la pieza arquitectónica, como que no es algo que se hace y una vez y se deja ahí, sino que la manera en la que se vive hace que la misma arquitectura se transforme con el tiempo. Entonces, por ejemplo, en Bacchini eso era muy importante en términos de la luz, en términos pues de cómo se iba transformando y cómo iba transformando un lugar y se hacía parte de ese paisaje. Entender un poco la temporalidad de la arquitectura, que pues toda obra eventualmente se va a acabar, y eso lo tiene muy claro Bacchini, ¿no? Que hay una línea del tiempo que su arquitectura va a tener
y por eso también, pues lo que tú decías, que el arte cinético es muy importante, que siempre va a haber una percepción y una forma distinta en su obra. Bueno, Gracias, gracias, Fabio. Fabio.